tal? Bienvenidos a este programa Sabiamente, Sabiduría para la Vida. Hoy vamos a hablar sobre salud mental y para esto tengo aquí conmigo a la doctora Melba Barajas para hablar sobre este tema que a todos nos interesa porque todos tenemos una mente y por lo tanto necesitamos salud y bienestar dentro de este organismo, dentro de este órgano pues tan importante para nosotros los seres humanos. Pero antes de eso quiero definir qué es la salud mental. La salud mental es un estado de bienestar donde el individuo puede desarrollar todas sus habilidades normalmente. Desde la parte de su contexto puede ser fructífero, puede trabajar en una sociedad y aportar un poquito. También es la persona que puede tener relaciones humanas satisfactorias, saludables y agradables y que aparte tiene la capacidad de desarrollar sus capacidades, sus habilidades y las ejerce. Y para esto definiremos qué es salud. La palabra salud etimológicamente significa el estado de bienestar en el que el ser ejerce todas sus funciones. Entonces, por lo tanto, la salud no es el estado de ausencia de las enfermedades, sino un estado que te da la capacidad de ejercer todas esas funciones para las cuales tú eres capaz. Por otro lado, si definimos mente, la mente es ese órgano de nuestro cuerpo que está destinado para el razonamiento, la percepción, la memoria, la atención, el raciocinio, el entendimiento, el lenguaje y muchas otras funciones que son únicas en el ser humano y que nos han permitido pues toda esta evolución. Cuando tú tienes todas estas funciones en armonía, cuando tienes estas funciones funcionando adecuadamente, cuando tienes la percepción, por ejemplo, de la realidad, cuando puedes notar bien lo que está sucediendo sin otras interpretaciones, sin errores cognitivos que más adelante vamos a ver, entonces por lo tanto vas a poder desarrollarte mucho mejor en el contexto en el que te encuentras. Eso es la salud mental. Pero me gustaría saber un poquito, Melba, ¿qué pasa cuando no tenemos salud mental? ¿Cuáles son los rasgos de una persona sin salud mental? Exacto. Y esto es algo muy importante. Yo soy la doctora Melba Barajas, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta cognitivo-conductual y hoy les quiero comentar ¿cómo es que aparecen los trastornos mentales? He escuchado a mucha gente decir, a mí eso nunca me va a pasar. Eso solo le pasa a ciertas personas y yo estoy totalmente fuera de ese riesgo. Pues déjenme decirles que eso no es real. Todos, al ser seres humanos, estamos en algún riesgo de desarrollar lo que se le denominan trastornos mentales. Y bueno, hoy vamos a ver quién está en un mayor riesgo de este desarrollo. Por supuesto, hay factores que nos ponen en una situación de más proclividad a desarrollar un problema mental o emocional. El primero, ya lo sabemos y seguramente lo han escuchado. Tu linaje familiar, tu genética, es eso algo muy importante, algo con lo que naciste, ¿no? Con lo que venimos de fábrica, efectivamente, todo eso que has heredado de tu familia, de tus ancestros, de las personas que estuvieron adelante de ti, si tiene una carga de enfermedad en lo mental o en lo emocional, por supuesto que tienes una mayor proclividad de desarrollar un trastorno mental. Y obviamente, pues esto es algo que no podemos controlar, pero déjenme decirle una cosa muy importante, porque esto no es suficiente para desarrollar un trastorno mental, que tengamos una genética. En la mayoría de los estudios se ha visto que no es todo lo que se requiere para el desarrollo de un problema mental o emocional. Sí, a eso tenemos que agregar el ambiente en el que naciste, por supuesto. Si veniste de una crianza, de un ambiente cálido, de un ambiente que hubo mucha afectividad, que fuiste un niño, una niña muy querida, con una crianza pues muy asertiva, ¿no? Que hubo mucho cuidado hacia ti mismo, hacia ti misma en muchos aspectos, sobre todo en el emocional y en el mental, estás teniendo un factor de protección, un factor en contra a que desarrolles un trastorno mental. Entonces,
Entonces, si por otro lado vienes de una familia sobreprotectora, que generó diferentes tipos de traumas, que tuvo, pues sí, diferentes abandonos, rechazos hacia ti, por supuesto te encontrarás en un mayor riesgo de desarrollo de un trastorno mental. A eso agreguemos pues todos los problemas de tu vida que hayas vivido, si viviste por ejemplo una infancia muy traumática, si sufriste varias situaciones difíciles a lo largo de tu infancia o de tu vida, por supuesto vamos agregando cada vez más factores en contra de que puedas mantenerte en un estado de salud mental, justo como lo estabas comentando, amiga, esa forma donde podemos ser totalmente funcionales en todas nuestras áreas humanas. Con todos estos factores que se van agregando, pues nos vamos saliendo de esa posibilidad de tener una función global adecuada en nuestra área social, familiar, laboral, etcétera. Y esto vamos agregando pues otras situaciones. Cualquier trauma, es decir, golpe a tu sistema nervioso, por supuesto que vamos a alterar el funcionamiento neuronal. Las neuronas son las células cerebrales que nos ayudan a coordinar las emociones, a que se mantengan en armonía, a que podamos tener, por supuesto, una gestión adecuada de nuestras emociones, de nuestros procesos mentales, y cualquier golpe o descuido, por supuesto, hacia que podamos lesionar el sistema nervioso, es en contra de que puedas tener una buena salud mental. A eso agreguemos todos los tóxicos que hemos consumido, alcohol, sustancias psicoactivas, cualquier tipo de droga, cualquier daño como un desvelo a tu sistema nervioso, que por supuesto le afecta muchísimo, pues todo eso se va sumando a que tu cerebro efectivamente en algún punto presente una mayor proclividad al desarrollo de un trastorno mental. Bien, entonces vamos a pasar a ¿cuáles son los síntomas de una inadecuada salud mental o de algún trastorno de la salud mental para poder identificar cuándo estamos cayendo en este tipo de enfermedades y poderlas atender a tiempo, que pues es nuestra mejor opción, ya que cuando no las atendemos, pues en realidad estas no desaparecen por sí mismas, necesitamos un trabajo, necesitamos herramientas para poder atender nuestra salud mental. Pero para esto vamos a ver cuáles son esos síntomas que tú tienes que tener en cuenta para poder darte cuenta si está apareciendo este tipo de trastornos en tu vida. Y bueno, vamos a empezar con la premisa de que todo en la vida es un equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Ni la ausencia ni el exceso de cualquier cosa en nuestra vida es salud. ¿Qué quiere decir eso? Si tú estás dejando por completo de dormir, si tú no puedes conciliar el sueño, o si por el contrario duermes todo el día, vives con mucha pesadez, con mucho cansancio, ese es un síntoma de la salud mental. Por otro lado, si estás perdiendo en exceso peso sin una razón aparente, o del otro lado, estás ganando en exceso peso sin hacer ningún cambio en tu dieta, ese es otro síntoma de una inadecuada salud mental. Por otro lado, este sentimiento de desconexión total, el aislamiento, el no poder relacionarse con otras personas, el sentir que se vive fuera de la realidad, puede ser un síntoma de falta de salud mental. Y si nos vamos al otro polo, también el exceso de contacto, el todo el tiempo mantenerte ocupado, estar sobresaturado de compromisos, siempre yendo y viniendo como si quisieras distraerte de algo, o cuando te paras te sientes mal, te empiezas a sentir deprimido, este puede ser otro síntoma de salud mental. Bueno, vamos a la mente. Cuando tienes pensamientos inusuales, mágicos, fuera de la realidad, estamos hablando de trastornos de la salud mental. Recordemos que nuestra mente es aquel órgano de nuestro cuerpo que genera ideas, donde existe nuestra imaginación, donde todos estos factores cognitivos están trabajando constantemente. Sin embargo, cuando nuestra mente no está
saludable, cuando tenemos una enfermedad, puede que justamente en estas funciones aparezcan diferentes errores, como estos pensamientos mágicos, inusuales, muy fuera de la realidad, donde tú estás pensando a lo mejor lo que está pensando Melba, por supuesto, está pensando esto y esto y esto, haciendo o generando, creando suposiciones que al final de cuentas nos alteran emocionalmente. Ese es otro síntoma de la salud mental. Y bueno, nos vamos a las emociones. Si tú estás presentando periodos muy extendidos de tristeza, de apatía, donde no tienes ganas de hacer absolutamente nada, donde tus emociones te tienen inmovilizado, ya sea, como lo dije en algún momento, la tristeza porque no puedes superar algo que te sucedió, porque no puedes salir de tu cama, porque no tienes esa energía para poderlo hacer, esa emoción está tomando totalmente el control. Si por otro lado el miedo está presente y no puedes generar ningún cambio en tu vida por miedo, te sientes inmovilizado, te sientes todo el tiempo en peligro, inseguro de ti mismo, pues esa emoción está tomando el control. En el área emocional, nuestras emociones toman el control cuando no podemos o no sabemos gestionarlas. Ese es otro síntoma de una inadecuada salud mental. Muchas veces estas emociones nos paralizan completamente, no nos permiten generar nuestro ritmo de vida, rendir en el trabajo, poner atención en la escuela. Todo lo que sucede en nuestra mente es sumamente importante para el desarrollo de nuestra vida. Cuando tú te sientas inmovilizado o cuando no puedas generar tus actividades de manera orgánica, natural, entonces estamos hablando de otro síntoma de la inadecuada salud mental. Y ya subiendo de nivel, pues aparecen estos pensamientos suicidas, pensamientos de muerte, el consumo inadecuado o excesivo de alguna droga, de alguna sustancia, de alcohol, que nos lleva a hacer cosas o nos lleva a tener pensamientos pues que al final de cuentas terminan siendo perjudiciales para nosotros. Esos son síntomas muy graves de la salud mental y necesitan ser atendidos inmediatamente. Y bueno, por último, vamos a ver lo que tiene que ver con explosión de nuestras emociones. No cuando te inmovilizan, sino cuando no tienes el control realmente de tus emociones y estas generan problemas en tu vida con otras personas. Recordemos que somos seres sociales, entonces cuando no tenemos el control de nuestras emociones podemos presentar momentos de ira excesiva, momentos donde tenemos arranques de odio, de pánico, cuando tenemos pues muchas emociones que no podemos controlar y estas toman realmente el control de la situación y terminas arrepentidísimo después pidiendo disculpas por 10 días por todo lo que pasó. Estamos hablando de un síntoma de una inadecuada salud mental que necesita ser atendido. Recordemos que nuestras emociones al final de cuentas van ligadas con nuestra mente. ¿Por qué? Porque en nuestra mente existe la razón. Toda nuestra mente tiene estas funciones. Cuando al final de cuentas no sabemos utilizarlas, cuando no tienen funcionalidad, pues estas se estropean y van generando problemas en nuestra vida. Entonces, si tú te identificas con alguno de estos síntomas, es necesario que busques ayuda profesional. La persona con salud mental es aquella persona que está en contacto con sus emociones, las siente, las puede manejar, puede servirse de las funciones emocionales que nos brinda cada gama de emociones y por lo tanto está en contacto consigo misma. Una persona con salud mental es aquella persona que se desenvuelve en su contexto adecuadamente y que puede aportar algo a su comunidad. Y vamos a ver cómo desarrollar esta salud mental. Así que me gustaría, Melba, que nos compartas algunos consejos prácticos que podemos poner en práctica para desarrollar una adecuada salud mental. Claro que sí. Pues el día de hoy les voy a hablar de actividades que por supuesto sean
destacado en la ciencia, que se ha demostrado que por supuesto estamos hablando de algo que nos va a ayudar efectivamente a mejorar nuestro estado de salud mental o nuestro estado mental. Como ya dijimos, tenemos situaciones en contra, ¿no? Los factores que nos ponen en riesgo. Y entonces, si ya los identificamos, ahora tenemos que poner mucha atención en cómo podemos subsanar la parte ambiental, porque la genética no la podemos cambiar. No podemos decir yo no quiero venir de esta familia, yo no quiero tener estos genes que me predisponen al desarrollo de un trastorno mental. No, eso no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué nos queda? Cambiar nuestro ambiente. Y nuestro ambiente es desde nuestro funcionamiento mental, sí. ¿Cómo podemos mejorar nuestro patrón mental? Hemos hablado mucho de la psicoterapia y de cómo esto nos puede ir ayudando a tener un funcionamiento mental que vaya más en pro de nuestro desarrollo interno y no en contra de nosotros. Como hace un rato que comentabas, todos estos errores de nuestra mente que ya en automático se vienen porque ya estamos muy acostumbrados a funcionar así. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a trabajar con nuestro estado mental a través de cualquier herramienta que nos permita poder enfocar la mente a estados mentales mucho más positivos. Sí, esto de estar ejerciendo un pensamiento hacia lo positivo parece algo fantasioso para muchos, pero en realidad esta es una habilidad mental de las personas que se encuentran en un mejor estado mental. Están buscando siempre lo que salió bien, lo que hicimos bien, lo que estuvo correcto, y lo demás, si lo minimizamos, eso es muy bueno para tu estado mental. 2. La parte de la gratitud es algo muy importante. De verdad es que ya hay muchos estudios científicos alrededor de las personas que son muy agradecidas, y todo esto habla de un funcionamiento mental muy eficiente porque estamos haciendo que la mente trabaje en diferentes funciones. La apreciación, por ejemplo, decir, ay, mira qué rico mi agüita con hielo, estuvo súper a gusto ahorita que está haciendo calorcito. Todo esto que hace la mente de detectar estos factores de agradecimiento, estamos haciéndola trabajar en funciones que normalmente no la hacemos trabajar. Entonces, así como un músculo se fortalece al estar ejerciendo pesas, igualito nuestras neuronas. Si las estamos poniendo a ejercer la función de apreciación, de bienestar, de cultivar los momentos especiales y hacerlos muy grandes y valiosos en nuestra vida, eso también ayuda mucho a la salud mental. De hecho, ahorita está surgiendo mucho esta parte donde se está hablando de hacer un diario de gratitud. De hecho, ya los venden así, ¿no? Que diario de la gratitud, por supuesto, porque esto lo tenemos que cultivar mucho diariamente, así como un diario de lunes a domingo, escribir: hoy sábado agradezco que tuve un día muy bello, que platiqué, que vi a mi amiga fulanita, que estuve con ella compartiendo cosas de mi vida. Todo eso es lo que tenemos que hacer cotidianamente. Entonces, si nos fijamos, el trabajo mental es mucho y es muy frecuente y riguroso lo que tenemos que hacer, pero con el tiempo sí empezamos a tener muchos frutos en nuestro estado mental. 3. Ahora sí nos vamos a el cuerpo. Es muy importante, por supuesto, activar nuestro físico. No tiene que ser necesariamente adentro de un gimnasio, no tenemos que tener una clase muy sofisticada. Podemos estar haciendo actividad física de diferentes formas, porque todo esto hace que las funciones mentales superiores, la atención, la concentración, la comprensión, la coordinación, todo esto que queremos que esté muy bien para nuestras edades mayores, eso es lo que tenemos que estar ejercitando constantemente. Sí, a través del cuerpo se activa la mente. Entonces, esto que dicen de, ay, no tengo ganas de hacer nada, ¿para qué salgo a hacer algo? Es totalmente falso. Nosotros podemos activar la mente a través del cuerpo también. Entonces, si estamos haciendo una actividad física que nos motivó, que nos gustó, las neuronas se van a activar de regreso, y ahí es donde vamos a tener un mejor estado mental y una liberación de sustancias químicas que se denominan endorfinas, que son las que te van a llevar a que después estés de buen humor, relajado, hasta sientas como que, ay, ya se destensó mi cuerpo. Sí, por supuesto, las endorfinas, esas sustancias químicas que tienes normalmente adentro de tu cerebro, son las que te van a permitir activarte
parte después de la actividad física. La alimentación es algo muy importante, por supuesto, porque el cerebro necesita mucho de aceites omegas y vitaminas y minerales. Eso lo vas a encontrar más en lo que muchos dicen que sabe bien feo, que son las verduras y las frutas. Por supuesto, estos son tus principales aliados en tu activación mental. Todo lo que sea verduras, frutas, ensaladas, semillas, cereales, sin azúcar, todo eso que sea lo más caserito, lo más hecho pues en casita, que no esté guardado, que no esté congelado y que lo prepares con todos estos ingredientes principalmente, ahí le estás dando un masaje a tus neuronas con toda esta alimentación. Tenemos que recordar que también para nuestro estado mental es muy importante el descanso. Si estás quitándote horas de sueño, no va a haber ningún tratamiento que te va a regresar esa calidad de trabajo que le estás quitando a tu cerebro, ese trabajo que le estás dando de más, es decir, tu cerebro al dormir menos lo pones a trabajar de más, por supuesto, eso te lo va a cobrar y te lo va a cobrar muy caro y no va a haber ningún tratamiento que te vaya a regresar esa relajación y ese descanso cerebral. Entonces tus horas de sueño son religiosamente intocables. No puedes poner en riesgo a tu cerebro de esa forma. Lo ideal es que tengas una disciplina de higiene de sueño, donde tengas una rigidez y una disciplina de que te duermes en cierto horario, te levantas en cierto horario, no comes ciertos alimentos que puedan ser difíciles de digerir 3 horas antes de dormir. Tienes que apagar todo lo que sea luz blanca, es decir, celulares, tablets, lo que sea, todo lo que esté en tu casa de que pueda haber una televisión en tu cuarto, todo eso se tiene que sacar totalmente. Para dormir tiene que haber una ambientación y una ambientación tranquila, como si estuvieras en medio de un templo donde no hay ruido, donde está totalmente oscuro y donde no hay nada que te perturbe. Eso es el higiene del sueño y eso es básico para tu salud mental. Y por supuesto ya hay varias técnicas y actividades milenarias de relajación. Entre ellas podemos encontrar pues una que tiene un bagaje científico muy amplio, que como sabemos es la meditación o el mindfulness, que eso pues es una actividad que muchos creen que pues no sirve, no tiene sentido. Pues por supuesto que esto es algo bastante probado y ya es una técnica milenaria que tenemos ya muy revisada, pero que se tiene que activar y realizar diariamente varias horas a lo largo del día por mucho tiempo. De otra forma no va a tener un efecto sobre tu estado mental. No tenemos que tenerlo como algo que ya es parte de nuestra rutina cotidiana, de nuestro diario personal, parte de nuestra agenda personal. Poner casi mi meditación no la muevo por nada del mundo. Esa es la actitud para poder tener un resultado de la meditación. Cualquier otra técnica de relajación que a ti te haya ayudado, ya sea que tengas de repente alguna actividad de masajes, alguna convivencia social, por supuesto, el contacto social cálido y de confianza, es algo que siempre te va a mantener en un buen estado mental. Pero por otro lado, sí es muy importante que seas muy selectivo y que evites a todas aquellas personas que pueden estar contaminando tu ambiente, que no te traen cosas positivas, que te traen chismes, que te traen malas noticias, que te traen cosas que te ponen más nervioso, más inquieto. Todo eso lo tienes que empezar a sacar de tu vida para tener una mejor. Sería todo. Esperamos que hayas disfrutado este programa. Nosotros disfrutamos mucho estar aquí haciendo este material para ti. Nosotros somos Sabiamente y nos vemos en un próximo capítulo.